Amén, amén. Bienvenidos a su servicio de esta tarde de Centro Palabra de Fe. Reciban un fuerte saludo de parte de cada uno de nosotros, de la Iglesia Centro Palabra de Fe. Si usted nos está sintonizando por primera vez, pues reciban un fuerte saludo de cada uno de nosotros, de aquí desde la Iglesia Centro Palabra de Fe en Compton, California. Queremos darle un saludo de parte de todos nosotros y prepárese en este día para alabar a su Dios, para exaltarlo, porque Él merece toda la honra, toda la gloria, toda la exaltación es para nuestro Dios en este día. Le damos a Él toda la honra y toda la gloria, toda la alabanza, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Pues vamos a empezar alabando a nuestro Dios, exaltándolo como Él se lo merece, y cante con nosotros, si usted se sabe los cantos, alabe a su Dios, exáltelo, porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Si tú no conoces a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, pues ven a Jesús en esta tarde, abre tu corazón a Él y recíbelo, porque Dios es bueno y Él te ama. Aleluya, amén, aleluya. Si del mundo estás cansado ya, si del diablo te quieres librar, si el pecado te ha robado el gozo y la felicidad, si hay tristeza en tu corazón y si hay penas duras de llevar, ya no llores, no te desanimes, porque Jesucristo te viene a ayudar. Ven a Jesús, ven a Jesús. Él te quiere dar la vida eterna y la salvación. Ven a Jesús. Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Ven a Jesús. Él te quiere dar la vida eterna y la salvación. Ven a Jesús. Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Si del mundo estás cansado ya, si del diablo te quieres librar, si el pecado te ha robado el gozo y la felicidad, si hay tristeza en tu corazón y si hay penas duras de llevar, ya no llores, no te desanimes, porque Jesucristo te viene a ayudar. Ven a Jesús, ven a Jesús. Él te quiere dar la vida eterna y la salvación. Ven a Jesús. Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Aleluya. Ven a Jesús en esta tarde. Ábrele tu corazón y recíbelo como tu Señor y Salvador de tu vida. Y Él cambiará tu vida para siempre. Mi amigo que nos ves, ven a Jesús en esta tarde. Ven a Jesús. Él te quiere dar la vida eterna y la salvación. Ven a Jesús. Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Aleluya. Ven a Jesús, porque Él te está buscando. Él está buscando de ti. Él está buscando que vengas a Él, que te acerques a Él y que lo recibas como Señor y Salvador de su vida. Ven a Jesús. Levanta tus manos en este momento y vamos a alabar a nuestro Dios, porque Cristo viene pronto.
La palabra de Dios dice que Él volverá en un abrir y cerrar de ojos. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, pues este es el día para abrir tu corazón a Jesús y recibirlo como Señor y Salvador de tu vida, porque Cristo vendrá muy pronto. Aleluya. Yo sé que un día no muy lejano Él volverá a levantarnos, y cuando Él vuelva quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Vendrá a juzgar a los vivos y muertos. Vendrá a reinar por una eternidad. Y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Aquí mis días terminará, porque en sus brazos voy a morar. Hermosa vida de gozo llena, donde por siempre yo he de morar. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. 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 Y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Y cuando Él vuelva, yo quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él, hacia el cielo con Él, hacia el cielo con Él. Aleluya, hacia el cielo con Él volaremos, en un abrir y cerrar de ojos, con ustedes, nuestro pastor. Aleluya, Él volverá, sí, muy pronto. Él va a volver por los suyos.
Aleluya, antes que Él venga a este mundo, a esta tierra, sabemos que Él primero va a venir en las nubes y los que están despiertos, aquellos que han estado trabajando, así como usted, gloria a Dios, no está durmiendo espiritualmente. La palabra de Dios dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros que estamos vivos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Esa no es la segunda venida. Eso es antes de que el Cristo Jesús venga. Primero Él viene a llevarnos con Él y luego 7 años van a estar aquí. Es la tribulación y luego nosotros allá disfrutando las bodas del Cordero. Óigame, eso está, pero eh, tenemos una esperanza viva, una esperanza gloriosa. Bueno, gloria a Dios, dígalo conmigo todos juntos, aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia más fuerte. Aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo también en hebreo conmigo, aleluya, kitov, ki leolam. Jasto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Vamos a continuar en este glorioso tema tan importante, ¿verdad? De la voluntad de Dios es sanarte. La voluntad de Dios es sanarte. Si usted dice que no dijo usted eso la semana pasada, pues voy a seguir diciéndolo porque todavía hay tantas escrituras, tantos versículos, tantas verdades en la palabra de Dios que Dios quiere que tú te des cuenta. Porque antes de que cualquier persona, cualquier creyente o cualquier individuo, antes que puedan recibir sanidad de Dios, van a tener que creer con todo su corazón que Dios los quiere sanar, ¿verdad? Entonces, tristemente, por las tradiciones de muchas religiones, tradiciones de muchas denominaciones, y yo conozco esas tradiciones porque de ahí vengo, ¿verdad? Tristemente, hay muchas tradiciones que en vez de dar fe, ¿verdad? Traen duda y incredulidad y ponen bastante temor. En vez de ayudar al creyente a recibir, están ayudando al creyente a mantenerse como está. Y luego la razón que usan o la excusa que usan es de que así, que la voluntad de Dios es de que estén en esa condición. Por eso Dios no los sana, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ir, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? No la tradición, no las denominaciones, no las religiones. ¿Qué es lo que Dios en su palabra nos dice? Si queremos saber lo que Dios quiere o la voluntad de Dios, no vamos a ir a una persona a preguntarle qué es la voluntad de Dios. Vamos mejor directamente a Dios. Y si usted dice, bueno, pues qué bueno fuera que pudiéramos ir directamente a Dios, pero no podemos, seguro que sí podemos. Cuando tú vas directamente a la palabra de Dios y te diriges a la palabra de Dios, tú te estás dirigiendo directamente a Él. Esta mañana, en el servicio de esta mañana, el Señor trajo un mensaje en lenguas y luego la interpretación. El Señor dijo que cuando tú vienes a la iglesia o vienes a recibir la palabra, que si tú vienes con la actitud de que es Dios el que te va a hablar a través del ministro, que cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú en tu casa lees la palabra de Dios, que tú estás en la presencia de Dios y Dios te está hablando. Tú puedes oír la voz de Dios a través de su palabra, porque Dios ya habló y su voz y lo que Dios dijo fue grabado, fue escrito. Moisés, él oyó la voz de Dios y luego Dios le dijo a Moisés que escribiere estos mandamientos, el que escribiere todo lo que él oyó. Entonces, vamos a estar viendo varios versículos donde nos dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Entonces, por eso estoy yo mencionando, ¿verdad? De que cuando tú estás oyendo la palabra de Dios, tú estás oyendo su voz, aunque no es directamente por decir Dios, es que está, no es la voz literal de Dios, pero es su palabra y su palabra es su palabra literal. Entonces, cuando tú le das voz,
tú estás oyendo a Dios, lo que Dios dijo. Tú eres el que estás hablando, pero tú estás repitiendo lo que Dios dijo y tú le estás dando voz a la palabra de Dios. Y eso es muy, muy, muy importante, que tú entiendas de que cuando tú hablas la palabra de Dios, es Dios mismo que va a confirmar su palabra, porque Dios puso su poder en su palabra. Ahorita estoy acordándome de Salmo 107, verso 20. El Salmo 107, verso 20, dice el Espíritu Santo, Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Otra versión dice, los libró de su destrucción. Él envió su palabra y su palabra los sanó y los libró de su destrucción, de su ruina. Entonces podemos ver ahí en este versículo que Dios usa su palabra para hacer lo que Él quiere. Voy a repetir otra vez lo que mencioné. Dios usa su palabra para hacer lo que Él quiere. Ahora, vamos a nuestra escritura fundamental una vez más. Yo sé que me parece que este es el tercer domingo que hemos estado en este tema. La voluntad de Dios es sanarte. Dilo conmigo. La voluntad de Dios es sanarme. Dilo otra vez. La voluntad de Dios es sanarme. Ahora, si usted dice, pero ¿cómo sabe, pastor? ¿Cómo sabe que la voluntad de Dios es sanarme? A lo mejor Dios no quiere sanarme. Bueno, la única manera como vamos a saber si es la voluntad de Dios es yendo a su voluntad, yendo a su palabra, porque su palabra es su voluntad. Y su voluntad es su palabra. Voy a repetir otra vez eso porque tú tienes que estar convencido, tú tienes que creer con todo tu corazón que Dios ya nos reveló su palabra. Él ya nos reveló su voluntad en su palabra. Con su palabra, Él nos reveló su carácter, su voluntad, su mente, su carácter. A través de su palabra podemos conocerlo a Él. Él se nos dio a conocer por medio de su palabra. El Antiguo Testamento es su palabra. Aparentemente, el pueblo de Dios no la recibió. El pueblo de Dios no actuó en esa palabra. Entonces, ¿qué es lo que Dios tuvo que hacer? Dios tuvo que enviar su palabra en carne y sangre, en un hombre llamado Jesús. Jesús es conocido como la palabra de Dios, el verbo de Dios. Él vino a revelarnos la voluntad de Dios. Si tú quieres, yo sé que quieres, conocer la voluntad de Dios, entonces, ¿por qué no te fijas, estudia, contempla a Cristo Jesús en los 4 evangelios, en las epístolas, y tú vas a conocer la voluntad de Dios a través de Jesús, porque Él es la voluntad de Dios hecha carne. Él es la palabra de Dios hecha carne. Entonces, cuando tú estás oyendo a Jesús hablar, tú estás oyendo a Dios hablando. Cuando tú ves a Jesús hacer un milagro, hacer una sanidad, tú estás viendo a Dios, el Padre, haciendo esa sanidad. ¿Por qué? Porque Jesús solamente estaba imitando a su Padre. Jesús solamente estaba hablando y diciendo lo que él estaba oyendo a su Padre decir. Jesús solamente estaba actuando y haciendo lo que él miraba y veía a su Padre hacer. Eso Jesús mismo lo dijo en Juan el capítulo 8. Él estaba hablando de, ¿verdad? Yo hago lo que yo veo a mi Padre hacer y ustedes hacen lo que ustedes ven a su Padre hacer, ¿verdad? Entonces sabemos que Cristo Jesús es la voluntad de Dios en carne. Lo que Él dijo es la palabra de Dios puesta en su boca. Él está hablando por... Entonces vamos a ir a la voluntad de Dios. Vamos a la palabra de Dios.
en Marcos. Esto es nuestra escritura fundamental donde hemos estado estudiando y luego vamos a ir a otros versículos, ¿verdad? Marcos el capítulo 1, versículo 40, 41 y 42, donde encontramos un leproso, dice, vino a él, a Jesús, un leproso, rogándole, en cada la rodilla le dijo, si quieres. Ahora, voy a volver a mencionar otra vez porque tenemos gente nueva, pero quiero nomás volverlo a mencionar. Este leproso creía y sabía y creía que Jesús tenía el poder para sanarlo, pero él no sabía si era la voluntad de Jesús o la voluntad de Dios, de Jesús, sanarlo. Él no sabía. Él estaba, así como muchos creyentes ahorita, así están también. No saben que Dios los quiere sanar y por eso oran, Señor, sáname si es tu voluntad. Esa oración no es bíblica. Esa oración es una oración de duda y incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Número uno, porque si tú estás orando y luego terminas tu oración, si es tu voluntad, tú mismo estás decretando y declarando que tú no conoces la palabra de Dios, que tú no conoces qué es lo que Dios ya dijo en su palabra. ¿Qué diferencia va a haber en tu corazón y en tu vida cuando tú tomas la palabra de Dios como si Dios te estuviera hablando a ti? Porque Dios está hablando a ti. Y a través de la palabra de Dios tú te das cuenta qué es lo que Dios ya te dio, qué es lo que Dios ya lo prometió, qué es lo que ya te pertenece. Y luego tú vienes delante de Dios y le dices tú, Padre, tu palabra dice. Entonces cuando Dios oye, dijo un gran hombre, no me recuerdo quién fue el que dijo, Dios brincará sobre 1,000,000 de personas que están ahí pidiéndole a Dios, rogándole a Dios, unos quizás golpeándose, otros estirándose la mano, quizás otros, ¿verdad? Para ver si Dios tiene misericordia de ellos, para ver si Dios contesta sus oraciones, ahí en el altar de Dios, en la presencia de Dios, buscando de Dios, y Dios pasará sobre 1,000,000 o más de personas, cuando allá por detrás, Él oye, Padre, tu palabra dice. Cuando Él oye que uno de sus hijos menciona su palabra, su oído se pone inmediatamente atento a lo que ese cristiano o esa persona está pidiéndole al Señor. ¿Por qué? Porque Dios, cuando oye que una persona dice, Padre, tu palabra dice, Dios se va a alegrar, número uno, se va a regocijar de gran manera. ¿Por qué? Porque ha encontrado una persona que ha tomado la palabra de Dios y la ha creído y la trae en oración. Y Dios sabe que esa persona va a tener la fe para recibir lo que Dios ya le prometió. Y ahí están ese 1,000,000 de personas rogan, Señor, si es tu voluntad, Señor, ¿cuándo va a ser tu voluntad? Señor, ¿cuándo me vas a sanar? Señor. Pero aquí está una persona que dice, Padre, tu palabra dice que por las llagas de Jesús yo fui curado. Entonces podemos ver que Dios sabe que cuando una persona tiene su palabra, va a tener fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en tu corazón produce fe. Si tú tienes que rogar, Señor, si es tu voluntad, es que tú no tienes fe. Tú no conoces qué es la voluntad de Dios, pero por eso estoy dando yo estas enseñanzas, por eso estoy dando estos versículos, para que así como este leproso, él sabía que Jesús podía sanarlo, pero no sabía que Cristo Jesús quería. Pero podemos ver aquí que Jesús le respondió, él tuvo misericordia de él, extendió su mano, le tocó, dice el versículo 41, y fíjate lo que él contestó. Él dijo, Jesús dijo, quiero. Esas son las mismas palabras que Cristo Jesús te está diciendo hoy a ti. Él te está diciendo a ti, hijo, hija, yo quiero sanarte. Yo quiero que tú recibas la sanidad que yo ya proveí por ti, que yo ya hice 2,000 años atrás. Vamos a ver aquí la palabra de Dios para que tú puedas ver
que Dios ya hizo todo lo que Él va a hacer. Ahora todo depende de nosotros. Si nosotros vamos a oír su palabra, la vamos a poner en nuestros ojos, la vamos a poner en nuestra boca, la vamos a oír cuando sale por nuestra boca para que entre a nuestro corazón donde se produce la fe. La fe se produce en el corazón, no en la mente. Se produce en el corazón y lo único que trae fe y produce fe es la palabra de Dios. Quiero mencionar esto porque es muy importante. La fe principia donde la voluntad de Dios es conocida. Voy a repetir otra vez. La fe principia, o la fe viene, la fe crece, la fe principia donde la voluntad de Dios es conocida. Si tú no conoces la voluntad de Dios concerniente una necesidad o una petición, tú no tienes fe para poder recibir lo que tú le estás pidiendo a Dios. Cuando tú tomas la palabra de Dios concerniente tu necesidad y tú ves qué es lo que Dios ha dicho concerniente a esa situación, concerniente a esa petición, entonces la misma palabra que tú pones delante de tus ojos te va a dar la fe para que puedas tú recibir tus oraciones contestadas. Porque Dios solamente contesta las oraciones que se hacen con fe, las oraciones que se hacen de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, porque de ahí viene la fe. Del conocimiento de la voluntad de Dios es donde viene la fe. Entonces, vemos que este leproso, cuando él oyó que Jesús dijo, quiero. Ahora, antes que Jesús dijera esas palabras, vemos que Jesús puso su mano sobre él, lo tocó, pero no sanó. El leproso no sanó cuando Jesús lo tocó. Qué interesante, ¿verdad? Fíjate, él no sanó y la lepra no se fue hasta que él oyó que Jesús dijo, quiero. Vamos a volver a leer y ponle cuidado, porque tú vas a ver que Jesús lo tocó, pero la lepra no se fue. Todavía estaba leproso. No fue hasta que él oyó que Jesús dijo, quiero. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante eso? Porque del momento que él oyó que Jesús dijo, quiero, fe vino. No cuando tocó. Yo sé que personas dicen, no, Señor, si tú solamente me tocas, toca, todo esto. Mira, si solamente crees y tienes fe, es suficiente. Ese centurión le dijo a Jesús, no tienes que ir a mi casa. En Mateo capítulo 8, no tienes que ir a mi casa. Su siervo estaba muriéndose. Y Jesús dijo, yo voy a sanarlo. Y el soldado, el centurión dijo, no soy digno de que tú entres en mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo vivirá. Jesús dijo, no he hallado tanta fe, tan grande fe. Mega, la palabra griega es mega fe. La palabra, tanta fe, no en todo Israel. Y vino de un soldado romano, porque él creyó que solamente con la palabra era suficiente. Fíjate cómo dice, Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Pero vemos de que no quedó sano. Después que dice, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado. No dice así que que lo hubo tocado. Dice, después de que lo hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Dios está hablando ahorita a través de su palabra. Te está hablando a ti. Si tú oyes su palabra y la crees, va a venir, esa fe viene cuando tú crees lo que Dios está diciendo. Vamos a Deuteronomio capítulo 28 y vamos a ver que la voluntad de Dios, vamos a ver lo que dice Deuteronomio 28, el versículo, vamos a principiar el versículo 1. Dios dice, nos dice a nosotros a través de su palabra, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para que guardes para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta de alterza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Entonces vemos estas bendiciones que Dios ha prometido a su pueblo si su pueblo oye y guarda y pone por obra todos sus mandamientos. Bueno, nosotros en el Nuevo Testamento, este es el Antiguo Testamento, son 613 mandamientos que el pueblo de Dios tenía que guardar para que pudieran recibir la bendición. Escúcheme bien, por favor, no quiero confundirlos. Dios dio sus mandamientos. Son 10 grandes mandamientos, 5, ¿verdad? Que tratan con Dios, y luego 5 que tratan con el hombre, con la gente. Los primeros 5, ¿verdad? Dios manda de que no tengamos dioses ajenos, no te postrarás delante de ellos haciendo imágenes, no tomarás el nombre de Jehová en vano, honra el sábado, ¿verdad? Y luego honra a tu padre y a tu madre. Los primeros 5 tienen que ver con Dios. En la otra tabla de piedra, la otra tabla, Dios con su dedo escribió estos otros 5. No matarás, no cometerás adulterio, ese es el 7. No robarás, no mentirás, no codiciarás. Esos 5 tienen que ver con tu vecino, con tu vecino. Jesús dijo a un escriba que lo tentó, le dijo: Jesús, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? El mayor mandamiento de todos. Jesús dijo: Oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dijo Jesús: este es el primero. El segundo es semejante: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dijo algo bastante alarmante. Él dijo: en estos 2 mandamientos depende toda la ley. 2 mandamientos depende toda la ley. Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos también 2 mandamientos. Y todo también va a depender en estos 2 mandamientos. Solamente 2. Y eso se encuentra en 1 de Juan 3:23. Vamos a 1 de Juan 3:23. Estamos viendo que Cristo Jesús, en su palabra también, en el nuevo pacto, tenemos también 2 mandamientos. Y dice el versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. El que guarda sus mandamientos, solamente estos 2 mandamientos el Señor nos dio en el Nuevo Testamento. Número 1, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. No solamente para ser salvos, pero también para todo lo que tú vas a necesitar. Cristo Jesús nos dio su nombre para que en su nombre pudiésemos venir delante del Padre y pedirle cualquier cosa que vemos en la palabra que pertenece a nosotros y recibir lo que ya es nuestro en el nombre de Jesús. No solamente eso, tenemos que también darnos cuenta de que no es Dios el que nos está deteniendo las bendiciones. Dios ya nos dijo que todas estas bendiciones nos iban a alcanzar. Cristo Jesús. Ahora, vamos a regresar a Deuteronomio, porque antes de terminar, quiero enseñarles algo muy importante. En el capítulo 28, vemos en el versículo 15, porque estábamos viendo
las bendiciones por obedecer los mandamientos y ponerlos por obra, pero también están las maldiciones. Y aquí se encuentran muchas de las maldiciones. Versículo 15 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, ¿cuántas? Todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre. Y sigue mencionando las maldiciones. Primero estaban las bendiciones si oyes y cumples y guardas. Aquí luego están las maldiciones si tú no oyes y no pones por obra. Todas estas maldiciones van a venir sobre ti. Dios no las va a enviar. Esas maldiciones ya están aquí en la tierra. Guardando su palabra y sus mandamientos, Dios nos va a guardar y proteger de esas maldiciones. Su palabra nos va a proteger y guardar de esas maldiciones. Cuando no guardamos su palabra, entonces Dios no nos puede proteger. La palabra de Dios no nos puede proteger de las maldiciones que están aquí en la tierra por causa del pecado, por causa de Adán y Eva y por causa de que Satanás es el que viene a hurtar, matar y destruir. Entonces, vemos aquí que todas estas maldiciones, y quiero que tú notes, yo cuando estaba leyendo hace años atrás, ¿verdad? Tú no tienes que hablar audiblemente, Dios, Él oye tus pensamientos, Él oye lo que estás pensando. Cuando yo leí el versículo 15, empecé a leer todas las maldiciones, llega el versículo 68, versículo 1 al 14. Y luego el 15, las maldiciones. Versículo 1 al 14 vemos, ¿verdad? Hay las bendiciones, pero luego del 15 al 68, en mi mente yo estoy diciéndole, esto no tiene, no, como dije, it's not fair. No, esto no es justo. No es justo esto de que solamente es poquitas bendiciones, pero mira tantas maldiciones. Pero nunca se me olvidará lo que el Espíritu Santo me dijo. Me dijo, hijo, lo único que si tú puedes notar que las primeras maldiciones son lo opuesto de la bendición. Entonces Dios no tuvo que seguir repitiendo todas las bendiciones y luego las maldiciones. No, lo que Dios nos estaba dando una idea es de que las maldiciones, si nosotros tomamos esa maldición, la podemos voltear a la bendición. Y nos vamos, por ejemplo, versículo 61. Vamos al versículo 61. Donde dice toda enfermedad, versículo 61, que Dios sabía que el diablo iba a inventar nuevas enfermedades. Versículo 61 dice, asimismo, ¿cuánta? Toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, donde dice Jehová la enviará sobre ti, esa es una mal traducción. Dios no dijo, Jehová enviará sobre ti. Dios no tiene enfermedades para enviarte. La traducción correcta del original es Dios permitirá. Dios permitirá sobre ti hasta que seas destruido. Asimismo, todas estas maldiciones, ¿verdad? Asimismo, toda enfermedad, ¿verdad? Si tú volteas el versículo 61 y lo volteas a hacer una bendición, entonces tú lo puedes leer de esta manera. Asimismo, ninguna enfermedad y ninguna plaga, aun la que no está escrita en este libro de la ley, podrá venir sobre mí. ¿Por qué? Porque, ahora, la única razón por que yo puedo decir eso y la razón por que tú puedes decir eso es por lo que Dios nos dice. Dios nos dice. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es la palabra de Dios? ¿No? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es la palabra de Dios? Que Dios está hablando a través de su Espíritu. Vamos a Gálatas 3:13. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. El Espíritu Santo está hablándonos a través del apóstol Pablo. El Espíritu Santo nos está hablando a través del apóstol Pablo. Y nos está diciendo una verdad tan grande que Dios quiere que tú lo agarres hoy
Y que todos los días, esto es, si tú quieres recibir la manifestación, tú quieres recibir tu sanidad, no importa lo que sea, no importa, las palabras tienen poder para sanar cáncer, diabetes, no hay enfermedad. Ya leímos versículo 61 que dice así mismo: toda enfermedad, plaga que no está escrito, Jehová permitirá sobre ti. Pero fíjate lo que Dios hizo. Dios permitió que en el cuerpo de Cristo Jesús, cuando Jesús estaba en la cruz, Dios permitió que el diablo pusiera todas las maldiciones, él pusiera todas las enfermedades que existirían y van a existir. Jesús permitió que Satanás, perdón, Dios el Padre, permitió que en su cuerpo físico, su cuerpo, todas estas enfermedades, lo que dice Isaías 53, él mismo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Dios no tuvo que inventar enfermedades, ya existían. Dios es el diablo que trae esas enfermedades por causa del pecado. Mira lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, ¿cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, no tradición, no religión, no lo que está diciendo la gente, lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo que su Hijo llevó toda la maldición de la ley para que tú pudieses recibir la bendición. La bendición de Abraham es todo lo que Dios le prometió a Abraham y a su pueblo por el Espíritu Santo. Por fe recibiésemos la promesa del Espíritu, a fin de que por la fe, esto se recibe por la fe, pero tú tienes que tener fe de que la voluntad es de sanarte, y tú tienes que tener fe y creer que Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que puedes hacer? Eso yo lo hago. Yo lo hago para mí mismo. Yo digo: Padre, te doy gracias. Y yo digo, Deuteronomio capítulo 28, el versículo 22 dice que toda fiebre, concepción, inflamación, toda plaga, toda enfermedad está bajo la ley. Pero Cristo Jesús, Gálatas 3:13, me dice que Cristo me redimió. Tú tienes que hacerlo personal. Porque si solamente lo lees así, dices: ay, qué bonito dice. No, 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 tú tienes que tomarlo y tomarlo para ti y decir: gracias, Padre, Cristo me redimió de la maldición de la ley. Hecho por mí maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gracias, Padre, porque Cristo Jesús me redimió. Ahora, si el doctor te ha dicho, o tú sabes, ¿verdad, doctor, que tú tienes cáncer o tú tienes cualquier enfermedad que sea, la palabra de Dios tiene poder para sanar toda clase de enfermedad. No hay enfermedad que el diablo no invente que la palabra de Dios no pueda sanar. Dios sana, porque Cristo Jesús ya llevó. Entonces tú decretas y declaras: en el nombre de Jesús, gracias, Padre, que por las llagas de Cristo yo estoy sano. Si estoy sano, entonces yo ya no tengo cáncer. Yo tengo sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por sanarme de cáncer. Y si usted dice: yo sé que el diablo le va a poner en tu mente, así lo hace con todos. ¿Te sientes sano? No, pues entonces no estás sano. Todavía te ves mal. Mira, si tú te vas a basar por lo que sientes y lo que tú ves, entonces no puedes agradar a Dios. ¿Por qué? Porque esos son los sentidos. Tus sentidos, tus sentidos siempre van a contradecir lo que la palabra de Dios dice, hasta que tú en tu corazón, cuando tú en tu corazón finalmente crees y recibes, no importa lo que tú sientas, no importa lo que tú ves, tú vas a verte como Dios te ve. Dios vas a verte, pero eso no viene fácil. Eso no viene nomás porque tú lo quieres. No, no, eso va a venir a través de que tú mismo empieces a cambiar el cuadro, empiezas a cambiar en tu mente, tu mente ya tienes, tu mente ya está bien, tiene esa fortaleza, en tu mente ya tienes lo que tú tienes, lo que eres, lo que sientes, ahí está en tu mente. Pero con la palabra de Dios, tú puedes cambiar ese cuadro. Si tú no te ves en tu espíritu y en tu corazón, no te ves bueno y sano, no vas a poder recibir sanidad en tu cuerpo físico. Tú tienes que por fe verte como Dios te ve. Y lo único que puede hacer eso es la palabra de Dios. Y tú mismo
poniendo la palabra de Dios delante de tus ojos. Déjame terminar con estos versículos y luego vamos a orar. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, el versículo 20, 21 y 22. Proverbios, el capítulo 4. Mira lo que dice el Espíritu Santo a través del salmista, de Salomón. Capítulo 4, versículo 20. Hijo mío, hija mía, está atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones. No se aparten de delante de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Dios es el que está hablando aquí. Su palabra es medicina. Y lo que tú estás haciendo cuando tú pones la palabra de Dios en tu boca, en tu corazón, en tu mente, lo que estás haciendo es tú estás tomando la medicina. La estás tomando por tu boca. Sí, porque cuando tú confiesas y decretas la palabra, está saliendo la palabra por tu boca, con tus labios, está entrando a tus oídos. Acuérdate que tú tienes oídos en tu espíritu también. Entonces tu espíritu está oyendo la palabra, tú estás recibiendo la medicina. La palabra de Dios es la medicina. Y luego esa es la receta. Su palabra son los versículos, la medicina son los versículos que te estoy dando. Ahora, tú necesitas abrir tu corazón a Cristo para que recibas la bendición de salvación y también sanidad y prosperidad. Todos juntos vamos a orar con aquellos que hoy van a entregar sus corazones a Cristo. Haz esta oración. Repite estas palabras. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Y en este día de hoy, voluntariamente y con todo mi corazón, yo confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, te felicito. Bienvenido a la familia de Dios. Hoy, tú ahora eres simiente, la semilla de Abraham, porque tienes a Cristo Jesús. Así como dice en Gálatas 3:13, ya lo leímos, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Por medio de la fe recibimos la promesa del Espíritu. Mira lo que dice el versículo 29. El versículo 29 dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hoy tú eres un heredero de todo lo que Dios le prometió a Abraham en Cristo Jesús. Dale gracias. Dale gracias. Escríbanos, danos tu testimonio si tú aceptas a Cristo Jesús como Señor. Queremos enviarte material. Va a estar pasando hoy, ahora Luis Ávila. No quiero que tú cambies, no te vayas a mover. Luis trae una palabra para ti y unas instrucciones muy importantes. Quiero que sepa que Dios los ama y yo también los amo. Y nos vemos muy pronto. Bendecidos. Luis. Gracias, pastor. Este es el día y quiero que vayamos a esa escritura. Me gusta comenzar con esa escritura, Salmo 118. La palabra siempre produce al 100 por 1 y va a depender de cada persona. Lo que quiera recibir es lo que va a tener que hacer. Dice la palabra en Salmo 118, 24, dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Siempre tenemos que tener esa actitud de alegres, alegres, alegres. Ya que estamos allí, vaya a Proverbios 3. También quiero, la palabra de Dios es tan rica que a veces es difícil de absorber todo lo que Dios tiene para cada persona. Por eso es que Dios le dijo a Josué que debería de meditar en la palabra día y noche. Entre más meditamos en la palabra, nos damos cuenta que más podemos aprender. Y dice lo que dice ahí en Proverbios 3:5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y luego dice el 8, porque será medicina a tu cuerpo
y refrigerio para tus huesos. Siempre Dios prepara el terreno y fíjese lo que dice en el 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Dios siempre, el anhelo de Dios siempre ha querido y ha sido de que la persona tenga todo lo suficiente, cosas grandes, cosas de grande valor, pero va a depender de la persona. Cuando empiece a sembrar, empezará a cosechar, y entre más continúa sembrando, más continuará cosechando. Porque cada día cuando la persona obedece la palabra se va haciendo propia de la persona, porque el humano normalmente no nacimos con la capacidad de obedecer. Si nos damos cuenta desde el principio, los niños, las niñas siempre tratan de disculparse cuando hacen algo, quieren ponerle la culpa a otra persona, pero Dios no, Dios quiere que seamos tal como somos, y la palabra penetrará nuestras vidas, porque hay otra palabra que dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No importa por muy difícil que parezca la persona, porque hay personas que dicen, tantos años he orado para que esta persona sea salva. Yo le voy a dar por decir así, una pepita de oro. No se enfoque tanto en lo que usted está viendo, enfóquese en lo que Dios ya hizo. Nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio. Por lo tanto, cada persona que pone una petición ante Dios, lo único que tiene que hacer es darle gracias. Y me gusta como dice el Salmo 100, donde dice que debemos de venir ante sus puertas con acción de gracias. Eso es lo que tenemos que hacer, enfocarnos en darle gracias. Cuando usted le da gracias a Dios por cualquier petición que usted haya hecho, no se preocupe, porque Dios está tomando en cuenta cualquier circunstancia que usted está pasando. Más que nadie, Dios está ahí presente. Dios siempre confirmará su palabra, porque Él mismo dijo que Él apresura su palabra para ponerla por obra. Y cada día cuando usted hace la palabra se va a ir cumpliendo en su vida, en su cuerpo, en toda área de su vida, porque hay otra escritura que me bendice tremendamente. Dice la palabra de Dios que el deseo de Dios es de que seamos prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera tu alma. Yo le animo a que siga sembrando. Estas son escrituras que normalmente nosotros usamos para animar a las personas que siembren, porque normalmente también el humano normalmente no quiere sembrar, porque naturalmente la persona dice, si siembro voy a quedar con menos, pero en las cosas de Dios no va a suceder aquí así. Y yo le animo, dice, si usted está escuchándonos, mirándonos, le voy a animar en una manera como usted puede sembrar aquí a este ministerio. Dice, usando www.palabra.org, /inclinada, usted va allí y usted empieza a sembrar, y se va a dar cuenta que cuando usted empieza a sembrar, el fruto de parte de Dios va a venir. También le animo a que sintonice enlace canal digital 40.4 viernes a las 10 de la mañana. Ahí usted podrá también alimentarse de la palabra que nuestro pastor está ministrando, y que cada día la palabra nunca regresa a Dios vacía. También si usted quiere llamar, nos puede llamar aquí a la oficina al teléfono 310-632-7337. Y es la palabra, dice, es la palabra la que va a haber un cambio. Dice, y aún también dice la palabra que la palabra de Dios nunca cambia. Aún dice que el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. También le animamos a que también nos puede visitar aquí en nuestra iglesia. En la dirección es en 107 West Artesia Boulevard, Campton, California, 90220. Y cada día los servicios se ponen tremendos, porque el invitado de honor es nuestro Señor Jesucristo, y la unción del Espíritu Santo fluye. Mire, uno de los servicios dice, porque a veces personas dicen, es que ahí solo hay en español. No, también hay en inglés a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana en español, y a la 1:30, ahorita como estamos aquí en vivo, también los miércoles a las 7:30, y los viernes es a servicio de jóvenes a las 7 de la noche.
Si usted tiene jóvenes que tal vez no hablan español, todavía hay una manera como pueden aprender la palabra y es a través de asistir. Y si esos jóvenes vienen, también hay otros jóvenes que se reúnen aquí y dice la palabra de Dios para levantar el nombre de Cristo Jesús en alto. Y la palabra siempre se va a ir cumpliendo. A veces las personas dicen, ¿y cómo es que hago para recibir la palabra? Acérquese aquí, sintonícenos también. De cualquier manera que usted lo que tenga al alcance, utilícelo porque Dios siempre confirma su palabra. Él mismo dijo que él apresura su palabra para ponerla por obra y no importa si usted no es, por decir así, me voy a enfocar más. Si usted tal vez no tiene mucha educación, para aprender las cosas de Dios no necesita mucha educación. Para aprender las cosas de Dios solamente se necesita disponibilidad, que su corazón esté dispuesto. Hay un canto que dice que mi corazón está dispuesto. Y si su corazón está dispuesto, despreocúpese porque Dios pondrá todas las cosas para que usted reciba lo que Dios ya ha preparado. Y Dios siempre prepara en abundancia. A veces las personas hacen fiestas y tal vez lo que prepararon no fue suficiente, pero con Dios nunca pasa eso. Dios siempre tiene abundancia. A mí me bendice como en una ocasión que nuestro Señor Jesucristo alimentó 5,000 personas y fue con la comida de un jovencito. ¿Se imagina alimentar a 5,000 personas y que todavía le sobrara? Eso es cuando Dios entra en acción y Dios siempre quiere estar a su lado. No importa, por muy difícil que parezca la situación, Dios está aquí. Hay un canto que también dice, Dios está aquí. Y cada día cuando usted se da cuenta que Dios nunca le ha dejado, Dios nunca le desampara, así como a Daniel nunca lo desamparó, a los amigos de Daniel también siempre él estuvo ahí presente. Y así puedo mencionarle cosas tras cosas que Dios siempre está dispuesto a suplir cualquier necesidad que usted o yo pudiéramos tener. Él mismo dice, clama a mí y yo te responderé. Cualquier circunstancia que usted esté pasando, clame a Dios y Dios se manifestará en su vida. Él traerá las cosas imposibles y vendrán a ser posibles. Porque para la persona tal vez es imposible, pero cuando se pone en las manos de Dios, Él mismo dice, a mí me bendice esta palabra que dice, si solamente puedes creer. Y la Escritura claramente dice que para el que cree, todo le es posible. Y si usted puede creer, la palabra va a producir grandes resultados en su vida, en su cuerpo, pero más que nada en su espíritu. Y sabemos que el tiempo va transcurriendo. Vamos a estar siendo despedidos con nuestra confesión, que normalmente aquí en Centro Palabra de Fe nos despedimos. Si usted no la sabe, puede repetir con nosotros y dice lo que dice: soy bendecido por el Padre, soy bendecido por el Hijo, soy bendecido por el Espíritu Santo, soy bendecido por la preciosa sangre de Cristo, soy bendecido por la palabra de Dios, soy bendecido por la predicación y los cantos, soy bendecido por el compañerismo de mis hermanos, soy bendecido en mi cuerpo, estoy sano, soy bendecido en mis finanzas, prospero y reprendo al diablo que las quiere tocar. Soy bendecido en mi familia, el diablo no puede tocar mi familia. Soy bendecido y soy de bendición a otros. Sea de bendición a otros y Dios le bendecirá a usted. Bendecidos, nos vemos pronto.